Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos y cada uno de ustedes. Les habla el profesor Martín Salazar, profesor del área de matemática. Bien, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, ya también creo estudiado por ustedes en algún momento con la profesora, y vamos a tomar como referencia porque vamos a trabajar algo muy importante. Bien, creo que ustedes ya han visto las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Por las razones trigonométricas también se les sabe llamar. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6 funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Dígase de paso que las funciones trigonométricas son aplicables estrictamente a un triángulo rectángulo, no a ningún otro triángulo. ¿Listo? Ahora, nosotros, ¿cómo identificamos un triángulo rectángulo o por qué se llama triángulo rectángulo? Justamente porque tiene un ángulo recto, cuya medida es 90 grados. Todo triángulo rectángulo tiene 3 elementos. Los dos catetos, que son los que están acá, son los que forman el ángulo recto, los dos catetos, y el lado inclinado, que se llama la hipotenusa. ¿Listo? Entre estos 3 elementos que son parte del triángulo rectángulo, se traza o se forma un teorema muy importantísimo llamado el teorema de Pitágoras. De repente deben recordar. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, o sea, c al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a al cuadrado más b al cuadrado. Con este teorema yo puedo encontrar cualquiera de los lados desconocidos del triángulo o los 3 lados del triángulo, con este teorema de Pitágoras. Les decía que las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seguramente su profesora les habrá dicho que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y las 3 funciones siguientes son el opuesto de las 3 primeras. Y es fácil poder aprenderlas. ¿Sí? Ahora, para aquellos que todavía tienen dificultad en poder aprenderse las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, cuál es la característica de cada una de ellas, aquí les voy a dar a ustedes a conocer un secreto para poder aprenderse esas 6 funciones trigonométricas que a veces nos causa un dolor de cabeza tener que aprenderlas. Miren esta palabrita que dice acá. Se dice que la H es muda y no la leemos, ¿sí? Entonces, si yo no la leo la H, ¿qué dice? Socatoa. Socatoa. ¿Qué significa socatoa? Socatoa significa las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Y fíjense, presten atención. ¿Qué dice acá? S de seno. ¿Y seno qué cosa es? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. C de coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. T de tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Y las 3 funciones siguientes son el opuesto de las 3 primeras. Si hablo de cotangente, será el opuesto de la tangente. Adyacente sobre opuesto. Adyacente sobre opuesto. Si hablo de secante, es lo opuesto de coseno. Hipotenusa sobre adyacente. Y si hablo de cosecante, será lo opuesto de seno. Hipotenusa sobre opuesto. Con esta frasecita me he aprendido las 6 funciones trigonométricas y no tengo por qué estar traumándome. ¿Listo? Entonces tomen nota. Socatoa. ¿Listo? Bien, enseguida también vamos a ver nosotros los triángulos dotables. ¿Por qué se llaman triángulos dotables? Porque tienen una característica común a la que no tiene ningún otro triángulo. Por eso, cuando hablan de alguien dicen que esa persona es notable, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algo en particular que la hace diferente a los demás. Igual acá. Triángulos notables porque tienen algo en particular que son diferentes a cualquier otro triángulo que pueda existir. Entonces, de cada una de ellas tenemos sus razones trigonométricas resumidas en este cuadro que tienen acá, que es el material que les estoy dando a ustedes ahí, en un archivo que van a recibir ustedes ese material. Todo eso está ahí. ¿Listo? Bien, lo que sí tengo que aprender es hacer su aplicación. Bien. Entonces, a continuación tengo algunos ejercicios en los cuales voy a aplicar el teorema de Pitágoras y también las razones trigonométricas de los triángulos notables. ¿Listo? Prestemos atención. Vamos con el primer ejemplo que tengo por acá. Por ejemplo, acá me piden hallar X y Y.
Habíamos dicho que todo triángulo tiene tres elementos, los catetos y la hipotenusa. Entonces yo puedo conocer los tres elementos del triángulo, ¿listo? Que son los lados. Entonces fíjense aquí, de este triángulo no conozco estos dos catetos. ¿Cómo los puedo encontrar? Solamente conozco la hipotenusa y conozco uno de los ángulos que vale 37 grados. Entonces me voy al triángulo por acá de 37 grados, acá está 37 grados, fíjense. Un ángulo mide 37 grados y el otro mide 53. ¿Y sus lados cómo son? 3, 4 y 5. ¿Listo? Bien, entonces, ahora, también tengo que aplicar la función trigonométrica. Observemos acá. Por ejemplo, si yo quiero encontrar y, ¿qué voy a decir? Y va a ser igual ¿a quién? Al seno de 37. ¿Por qué seno? Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 37. Seno de 37 grados. ¿A qué es igual el seno? Dijimos, por acá está. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto que es y sobre la hipotenusa que es 25. ¿Listo? Bien, ya hemos hecho el planteamiento. Ahora sí, decimos, ¿cuánto será seno de 37? Y busco en mi tabla, ¿sí? Acá está mi tabla, ¿ven? ¿Seno de cuánto? De 37 grados, 3 quintos. Seno de 37, 3 quintos. Entonces, esto vale 3 quintos. Enseguida digo, 3 quintos es igual a y sobre 25. Ahora sí que hago, desarrollo la ecuación, porque es una ecuación. Entonces, observen, aquí ven, puedo simplificar. Los dos tienen quinta, y digo quinta de 5, 1 y quinta de 25, 5. Enseguida este 5 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y si pasa a multiplicar, ¿qué digo? 5 por 3, 15. Finalmente, ¿qué digo? Que y vale 15. Y hemos terminado el ejercicio. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Ya no me dan ángulo como acá. No me dan ángulo, ¿sí? Solamente me dan este lado y el lado de acá arriba. Este lado es 13. Este lado es 13. ¿Sí? Entonces hay un lado que desconozco, porque estos dos sí conozco, que este vale 12 y este vale 13 y el de acá vale 2x. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese lado desconocido? ¿Cómo? Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué dice el teorema? La hipotenusa al cuadrado, o sea 13 al cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, 12 al cuadrado más 2x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces desarrollamos. 13 por 13, 169. 12 por 12, 144. Más 2x elevado al cuadrado es este 2, recordemos, afecta al 2 y afecta al x. Entonces va a quedarme 4x cuadrado. Enseguida el 144 pasa a restar. Y si tengo 169 y me quitan 144, me quedan 25. Esto es igual a 4x cuadrado. El 4 está multiplicando, pasa a dividir y me queda 25 sobre 4 que es igual a x al cuadrado. Si la variable está elevada a la potencia, le aplico la operación contraria de la potencia. ¿Cuál es la raíz? Entonces, ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada a cada término. Y digo, raíz cuadrada de 25 cuartos, raíz de 25, 5. Y raíz de 4, 2. Y acá, como la potencia se elimina con la raíz, y finalmente me queda x, que es lo que yo estaba queriendo encontrar. ¿Cuánto vale x? 5 sobre 2. Y un último ejercicio por acá. Acá sí me dan ángulo, me dan este lado, y este no lo conozco. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo encontrar el valor de x nada más? De este lado nada más me piden encontrar. ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Qué función trigonométrica me hace relacionar estos dos lados de acá? ¿Quién? La función tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La función tangente. Tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, digo yo, tangente de quién? De 60 grados. Tangente de 60 grados es igual a 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. ¿Sobre quién? Sobre x. Enseguida, este tangente de 60 lo buscamos en nuestra tabla. Digo tangente de quién? De 60. Aquí está, ¿ven? Tangente de 60. ¿Cuánto es? Raíz de 3. Ese valor
lo reemplazo porque eso es lo que vale lo de acá. Entonces digo raíz de 3. Esto es igual a 8 raíz de 3 sobre x. Enseguida, el x, como ese x lo quiero encontrar, x pasa a multiplicar y este pasa a dividir, un simple cambio nada más. Entonces me va a quedar x aquí arriba y el raíz de 2 lo bajo, esto es igual entonces a 8 raíz de 3 sobre raíz de 3, porque este bajó y este subió. Enseguida simplificamos, miren, se van las raíces y ¿qué me queda? 8. X vale 8. Bien, esa es la forma entonces como se desarrollan los ejercicios aplicando tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas de los triángulos rectángulos. De eso se trata la sesión del día de hoy. Espero haberles ayudado en algo, espero que me hayan podido entender y ahora sí desarrollan sus ejercicios. Si al caso no me entendieron a la primera, yo los invito a que pueden verlo 1, 2 o 3 veces el mismo video hasta que lo puedan captar. Gracias, hasta la próxima, chicos.